Hablamos el otro día de unos libros cuyo autor yo no recordaba, unos libros acerca de la Patagonia, pero también de los canales fueguinos, de los indios de aquellos canales, los yaganes, los onas, que no eran de los canales, sino del interior de la Isla Grande, y también de los alcalufes, creo que son los otros. Bueno, yo no me acordaba el nombre del libro. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas cosas que provienen de ese libro. Y tienen que ver, creo que tienen que ver, con el lenguaje de los yaganes, unos indios que andaban siempre en canoa, ya vamos a ver. Alguna vez en el programa, pero hace mucho, hablamos de las primeras tentativas civilizadoras en los canales del sur, y desde luego hablamos de Fitzroy, que era un capitán inglés de un buque científico llamado el Beagle, que estuvo largos años en las tierras australes investigándolo todo. En esa fragata, creo que era una fragata, la Beagle, viajaba nuestro amigo Darwin. Hemos dicho muchas veces que no le gustó a Darwin este lugar. Decía que eran tierras dejadas de la mano de Dios. Habrá llegado en mal día, ¿no? También. Y estaban allí, como hemos dicho, los indios yaganes, gente muy pobre, que andaba siempre en canoa. Tenían el torso muy grande y unas piernas finitas y chuecas, que eran así porque no las usaban nunca. Eran finitas porque no las usaban. Y chuecas porque se metían adentro de la canoa, andaban todo el día en canoa, así que no tenían piernas poderosas, pero sí tenían unos brazos muy poderosos, ya que andaban remando todo el día. Bien, una vez que terminó la expedición del Beagle, vinieron otras expediciones, todas tuvieron bastante mala suerte. Por ejemplo, el amigo Alan Gardiner fue creador de una misión en la Patagonia. Habían hecho una especie de iglesia y unas casitas, y terminaron todos muertos. Les había ido mal a todos. También el capitán George Buckingham apenas logró sobrevivir de los ataques de los yaganes. Hoy vamos a hablar de dos misioneros que siguieron a esta expedición y se llamaban Stirling y Thomas Bridge. Esto fue allá por el año 1870, era bastante lejos en el tiempo de la primera expedición de Fitzroy. En enero de 1862, el obispo Stirling, secretario general de la Asociación Patagonia, se hizo a la mar en Londres. Y lo esperaba una sorpresa. Cuando llegó a Tierra del Fuego, se encontró con Thomas Bridge, que era hijo adoptivo de otro explorador anterior llamado Despot. En realidad este hombre se llamaba Bridge, que desde luego es puente en inglés, porque su padre adoptivo, Despot, lo había encontrado muerto de hambre bajo un puente de Londres y le puso como apellido Bridge. Bueno, parece que este Thomas Bridge, ayudado por una pareja de yaganes que se llamaban Ococo y Ganilena, sí. Ococo Silly y Ganilena, se había entretenido en tantos años de soledad en tierras para él hostiles y casi sin ver a ningún occidental, o sin ver a ningún occidental. Occidental está mal dicho, ya que esas tierras eran muy occidentales, ninguno europeo debería ser. Había adquirido una cierta destreza en el manejo del idioma yagán. Los tipos le habían enseñado a Bridge el idioma yagán. Bueno, cuando llegó Stirling, Bridge le demostró sus conocimientos. Llegaron ahí y Bridge empezó a hablar con unos yaganes que estaban por ahí y los yaganes le contestaron. Bueno, Bridge después les dijo que él había evangelizado a muchos yaganes y que habían recibido esta evangelización con bastante interés. Sin embargo, algunos yaganes, que eran justo los que habían matado a todos los de la misión anterior de aquel otro tipo, se alarmaron mucho cuando el reverendo Bridge
les contó acerca de la resurrección de los muertos. Y no les gustó mucho porque tenían miedo, estos yaganes, que los que ellos habían matado resucitaran y tomaran venganza. De manera que tuvo Brecht que expresar que, en cualquier caso, la resurrección de la carne era otra cosa, etcétera, etcétera. Muy bien. El caso es que Stirling empezó a establecer ahí al margen del canal de Beagle un sitio para evangelizar todavía mejor a los yaganes. Eligió un sitio sobre la costa norte que los yaganes llamaban Ushuaia. Este nombre está compuesto por las palabras Ushu, que significa penetrante en dirección al oeste, como sabe cualquiera que domine el idioma yagán. El idioma yagán es muy fácil. Ah, sí. Penetrante en dirección al oeste se dice Ushu, sí, y todo por el estilo. En cuanto al otro pedazo de la palabra, proviene de Naya, que quiere decir bahía en yagán. El lugar elegido está frente a la actual ciudad de Ushuaia. Era en verdad el único territorio propicio para el pastoreo de ganado. A pocos pasos de la orilla y en todo el entorno de Ushuaia se alzaba un bosque impenetrable. Stirling construyó una cabaña. Terminado su trabajo, tomó una decisión increíble. Ordenó al barco en que había llegado que se fuera y que no regresara por un largo tiempo. Pretendía, por un lado, no perturbar a los yaganes y, por otro, anular en sí mismo toda tentación de regreso, ya que, según parece, esta tentación le aparecía cada 5 minutos. Al día siguiente, Stirling se quedó solo en medio de los yaganes, sin armas, con una cabaña llena de provisiones, que era una tentación para todo el mundo. ¿Armas? Pocas. Pero Stirling lo fue calmando a los yaganes, calmó sus enojos. Es lindo, parece una canción criolla. Les enseñó a cantar, distribuyó alimentos paternalmente, salió a cazar con ellos, construyó canoas y al final se olvidó un poco del peligro que representaba la convivencia con aquella tribu. 7 años más tarde apareció en el horizonte la silueta de una nave que lo venía a buscar Stirling. Cumplieron, no vengan por un buen tiempo, 7 años. Bueno, habían traído, por si lo encontraban vivo, con decoraciones, un nombramiento, lo nombraban primer obispo con jurisdicción sobre las misiones anglicanas de Chile y Argentina, y volvió a Europa. Se le ocurrió repetir un experimento que ya había hecho Fitzroy. Fitzroy se había llevado a 3 yaganes a Londres y luego los había traído de vuelta. El experimento no resultó muy bien. Stirling se llevó otros 3 yaganes llamados Urupa, Chitoy y Jack. Tampoco le fue muy bien. ¿En qué sentido? En este sentido. El cuerpo del yagán nunca pudo acostumbrarse al vestido, ni tampoco al refinado alimento europeo. Al regresar a Tierra del Fuego murieron los 3. Los yaganes necesitaban conservarse desnudos para soportar el clima polar. En verdad lo que hacían era untarse con grasa de ballena o de algún pez para protegerse del frío. Las ropas no les servían, almacenaban sobre su cuerpo la humedad helada, la suciedad, y les hacían mal. Muy bien, en la reunión plenaria de la Sociedad Misionera Sudamericana en Londres, Stirling recomendó a Thomas Bridge, aquel hombre del que hablamos al principio, para ocupar el lugar que él había abandonado. Y así es entonces cuando en 1870 llega Thomas Bridge al lugar elegido en el canal de Beagle. Al año siguiente ya podían verse algunas casas. Bridge se alojaba con su familia, había un carpintero, también un maestro de escuela, y entre ellos empezaron a escribir el famoso diccionario de Thomas Bridge, el diccionario Yagán inglés. Bridge estaba impactado ante la eficiencia idiomática de los yaganes. Era un pueblo muy pobre, muy mísero, vivían en chozas que solo abandonaban cuando la basura y los detritos empezaban a crecer en altura. Entonces no limpiaban, sino que construían otra cabaña. Y ahí se pasaban en cuclillas alrededor de una fogata. La religión que tenían no les recomendaba ningún comportamiento moralmente bueno, practicaban el robo, pero al pasar tantas horas cerca de una hoguera, la única diversión era hablar.
y tenían entonces una lengua increíblemente rica. Esto había fascinado a Brecht. El lenguaje era, sin embargo, de difícil captación. Por un lado, no tenían escritura, y por el otro, desconocían la existencia de términos independientes, de cada palabra. No podían pronunciar un término separadamente. Su discurso era continuado y era difícil interrogar al respecto a los Yaganes. Los tipos decían como un pintoresco broche, pero no sabían dónde terminaba una palabra y dónde terminaba dónde empezaba la otra. No había tampoco, como hemos contado el otro día, nombres abstractos. No existe en el Yagán una palabra que signifique el pescado, pero tienen denominaciones especiales para todas las especies. Esto sucede, insisto, a pesar de algunas divergencias con algún oyente, sucede con idiomas que son poco analíticos. Bueno, el amigo Thomas Brecht, con gran paciencia, preparó primero un alfabeto fonético. Se hacía repetir las frases muchas veces por los indios que pensaban que era sordo el tipo. Ya le dije, Ushuaia. Decímelo de nuevo. Ushuaia. No, ya le dije Ushuaia. Todo junto. Bueno, finalmente terminó el diccionario y el tomo resultante fue un corpus de 32.000 palabras. 32.000. Es mucho. También, no es mucho, un idioma mucho. De los grandes idiomas de Occidente, diccionario bueno, muy bueno de castellano puede tener 55.000 palabras. Así que calcule, ¿no? Tradujo entonces el Evangelio de San Lucas, el de San Juan. Cuando vino Stirling a hacer una inspección, vio que en el lugar, en su cabaña, alrededor, había una villa de casas blancas arrimadas a un campanario. Cada casa tenía un frente adornado, con un jardincito. En los fondos tenían huertas con verdura. La población parecía limpia y ordenada. Una maravilla. Pero lo que ocurría con los Yaganes era alarmante. Durante su viaje de 1828, ahí con la Beagle, Darwin había señalado en los canales fueguinos la presencia de 3.000 indígenas. En junio de 1874, Brecht hizo un censo y solo había 949. En marzo del siguiente año, a consecuencia de una epidemia de sarampión, quedaron solo 523 Yaganes. Se ha dicho que eran en extremo vulnerables a ciertas enfermedades como la viruela, la tuberculosis y el sarampión. Se dice también que la influencia civilizadora alteró profunda y mortalmente sus costumbres. De cualquier modo, el Yagán nunca había tenido larga vida. Los hombres no llegaban a ser abuelos. Tanto es así que esa palabra no aparece en el diccionario Yagán, porque era inconcebible que alguien viviera tanto. Así que no había una palabra que designara abuelo. Así, acurrucados, confinados a habitaciones que apestaban, transformados en seres sedentarios, fueron perdiendo la energía vital que habían adquirido en las fatigas de la vida nómade. Eran más saludables cuando tenían que pescar desde la canoa y fueron presa de las enfermedades que acabaron con ellos. No solo eso, sino que principalmente cuando el mundo europeo se encontró con el mundo americano, hubo un intercambio de microbios, de enfermedades, de virus, qué sé yo cómo llamarlo. Y ese intercambio fue desfavorable para muchas tribus y es la principal causa de la merma de las poblaciones, aunque desde luego las matanzas de los conquistadores también hicieron lo suyo, pero en este caso no sucedió. Sí pasó con los Onas, de los cuales no hablaremos hoy. Bueno, desde 1870 los Yaganes habían sido provistos por los misioneros de unos certificados que traían colgando en una bolsa impermeable, y en una tarjeta se guardaba el nombre del indígena y un texto en donde se daban instrucciones acerca de la forma de tratarlos a fin de evitar reacciones violentas. Es bueno que todos nosotros tuviéramos. Sí, Por ejemplo, usted es una mina. En una mina se cuelga aquí una tarjetita que dice instrucciones para el tipo que se la levantare. Está bien. El señor. Sea cortés. Cuidado, no diga nunca esta palabra porque se pone loca, qué sé yo. Y usted también sale con las instrucciones. También cada uno debe salir con las instrucciones para el trato.
Bien, el caso es que un día no hubo más Yaganes. No hubo más Yaganes. No hubo más. De todos modos, Más o menos, ¿en qué año? en 1870. En 1800, también por esa época, en el 74 creo, llegó una escuadra del gobierno argentino al mando del comodoro Lacerre, y como afirmación de los derechos argentinos, había una larga disputa, bueno, venía a tomar posesión de esas tierras e instalar allí la primera subprefectura, ¿no? Así que estamos hablando del año 1870. Brice se fue, renunció a la Sociedad Misionera de Sudamérica, ya que esa sociedad se disponía a evangelizar yaganes, y en determinado momento descubrieron que los yaganes se iban a extinguir muy pronto, así que no valía la pena seguir evangelizándolos. Y bueno, se dedicó Brice a la ganadería lanar y murió en 1898 cuando estaba de visita en Buenos Aires. En el caso de los yaganes, insisto, no fueron víctimas de la agresión armada de los blancos, como ocurrió con los zonas, sino que murieron al confrontarse dos mundos y al registrarse un intercambio fatal para ellos. Esta es la charla de hoy, dedicada a los indios del sur argentino, especialmente a estos de las canoas, que tenían un idioma tan rico, aunque equívocamente rico. En un interesante ensayo acerca del vascuence, explica que un idioma rico es un idioma funcional, analítico, lógico, y no uno con muchas palabras. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos explicado esta historia de los yaganes. Es muy interesante. La verdad que el discotecario tendría que... No, el discotecario se durmió a la segunda palabra. Y yo dije, cuando vinieron en un barco, creo al principio, sí, y le quedó barco, y me dio el disco, mañana zarpa un barco. Cuando lo desperté yo sacudiéndolo, me dijo, usted dijo barco, mañana zarpa un barco. Tenemos nuestra clásica versión de Mañana zarpa un barco, que es la versión de Karina Biorlegui con el trío de... ¿Los primos Gavinos? No, es el trío de Fernando Marzán. Ajá. Un trío que pertenece al programa Bar del Infierno. Así que escucharemos a Karina Mañana zarpa un barco, en alusión con toda seguridad al barco que Stirling mandó a regresar. Aquel barco que tardó 7 años. La letra habla de eso. No, el tango no habla de eso. ¿Y entonces cómo no menciona en absoluto a Tierra del Fuego? ¿Cómo sabe usted que... Pero yo estoy seguro que este tango fue compuesto pensando en el reverendo Brice, en el reverendo Stirling. ¿Lo menciona la letra? No lo menciona. Bueno, no lo menciona. Lo más parecido que menciona es el mar. Bueno. Cuando uno dice el mar, ¿en qué piensa uno? En el mar. En el mar. ¿Por qué no en los canales fueguinos? Bueno. Yo oigo mar y ya los yaganes. Oigo mañana zarpa un barco, extinción de los yaganes.